de esa computadora en quechua y a la que he tenido la suerte, el honor de acceder y ser invitada por Creative Commons, ¿no?, para traducirlo. El quechua, en realidad, en estas licencias ha tenido un papel preponderante respecto a que inclusive se han tenido que adecuar terminología técnica jurídica para que estas sean vertidas correctamente, de tal forma de que cualquier quechua hablante que tenga conocimientos jurídicos, es decir, me estoy refiriendo a mis colegas abogados o a los que tienen formación jurídica, puedan ellos realmente traducirse, interpretarse, que es diferente, y luego estas sean plasmadas a los derechos de los quechuahablantes que no tienen esa misma facilidad de conocer ese vocabulario técnico. Sin embargo, con la sensibilidad y grandeza de este idioma, también he tratado de resumir alguna terminología técnica en un vocablo mucho más sencillo para que sea asequible al pueblo quechuahablante que no tiene esa facilidad de haber creado o de conocer este vocabulario técnico, ¿no? Y sobre todo también he tenido, digamos, el interés de comunicar acá a los miembros de Creative Commons de que mejor sería que parte de estas versiones de las licencias de derechos de autor para ser utilizadas en internet sean traducidas, es decir, oralmente, o sea, hablado, pero en resumen, porque, fíjense, aquí he traducido como 30 hojas de estas licencias, pero para hablar de los quechuahablantes, yo las 30 hojas puedo resumirlas en 5 líneas, y solamente decirles, una más Cancuna, amachas cantanquichis, ribrainquichis, jamontrancas canquichis, pachantes catalanta. Eso quiere decir, ¿no?, señores autores de las diferentes obras, no solo intelectuales, sino artesanales, literarias, poéticas, estamos hablando de folclore, canciones, ¿no?, danzas, costumbres, platos típicos, todo nuestro acervo cultural que lo tenemos, fíjense, tanto tenemos de peruanos, pero tanto que ni siquiera nos damos cuenta que hasta el aire que respiramos es una riqueza. Es la riqueza cerebral de los incas legada a nosotros y que nosotros todavía no estamos aprovechando. No hemos terminado de recibir la herencia. Eso es lo que yo les he dicho. Entonces, no se preocupen, a partir de la fecha, ustedes se van a cumplir a estas licencias para que nuestros derechos de autor sean utilizados de la forma correcta, es decir, que les respeten su nombre y el derecho del autor al que tienen acceso. Esto es lo que les he dicho. Entonces, miren qué fácil es nuestro hecho educar. Pues de estar leyendo 30 hojas para saber a dónde recurrimos. Y ya luego tocará a los juristas o a las personas entendidas y por último recurrirán al idioma auxiliar en este caso, que sería nuestro español, nuestro castellano en el Perú, para mayor en sus